Primero y solo en Fox, esta noche, otra gran redada de fentanilo, esta vez en West Houston. Nuevos estudios muestran cómo cárteles mexicanos fabrican fentanilo con químicos de China para distribuir las pastillas en Estados Unidos. En todo Estados Unidos, a menudo estas pastillas con fentanilo se ocultan en fármacos falsos, como acaba de escuchar, tipo oxicodona o Aleve, y luego se contrabandean al país. En papel, esta finca suburbana de Houston era solo una lujosa mansión de una pareja multimillonaria china, famosa por su imperio comercial y caridad en Texas. Ante el público, todo lucía perfecto. La propiedad de casi 18 acres tenía fuertes sistemas de seguridad. Cámaras de vigilancia cubrían cada entrada. Sistemas solares de respaldo podían operar el complejo por semanas. Oficialmente, la propiedad era un refugio de alta seguridad para emergencias, diseñado para proteger personas y bienes durante grandes desastres. Todo proyectaba seguridad, modernidad y absoluta legalidad. Pero a las 5:44 am, cuando agentes del FBI irrumpieron en la primera puerta de seguridad bajo la mansión, la farsa cayó. No había suministros de emergencia, ni equipo de rescate, ni refugio familiar. En su lugar, hallaron estantes de acero llenos de efectivo al vacío. Dólares, yuanes chinos y certificados de oro estaban sellados en cajas codificadas. Solo la primera bóveda subterránea contenía más de $870 millones en efectivo. Tras la segunda puerta, había más de 1.2 toneladas de narcóticos ocultos en equipos médicos y contenedores frigoríficos industriales. Metanfetamina, opioides sintéticos y cocaína estaban envueltos en plástico negro sin ninguna documentación legal de envío. Pero la tercera sala cambió toda la investigación. Adentro había un muro de servidores operativos. Las luces parpadeaban sin cesar. Transacciones financieras encriptadas corrían en tiempo real junto a 11 celulares y 3 contadoras de dinero industriales que, según los agentes, procesaron miles de millones por año. No era un almacén, era el cerebro de la red. Y mientras el sol salía sobre Texas, el Department of Justice se dio cuenta de que la mansión no era el final del caso, era solo el comienzo, porque el peligro real no estaba bajo ese techo, estaba enterrado en su red. Por casi una década, John Yui y su esposa, Leling Xiao, parecían intocables. Sus empresas invirtieron en rutas navieras en Houston, almacenes médicos en Dallas, firmas tecnológicas en California y bienes raíces de lujo desde Texas hasta Florida. En televisión eran la historia perfecta de éxito inmigrante. Hablaban de crecimiento económico, comercio internacional y de reconstruir comunidades. Donaron millones a universidades y fundaciones de salud. Los políticos asistían a sus galas benéficas, líderes empresariales los elogiaban públicamente. Salían sonriendo junto a senadores, jueces y funcionarios bajo candelabros de cristal y cámaras de TV. Pero los investigadores federales no miraban las cámaras, seguían el dinero. La primera pista vino de un analista financiero de una oficina de control federal en Houston. Una leve anomalía oculta en un reporte de envío de la empresa logística de la pareja. A simple vista, parecía insignificante, pero esa pequeña falla fue la primera grieta que derribó un imperio multimillonario. Y si quieres saber cómo esta pista expuso una red de contrabando de miles de millones, dale like y suscríbete, porque la siguiente parte revelará el primer eslabón. Este caso subraya que las empresas ilícitas, desde China continental hasta Estados Unidos y los cárteles de drogas, usan criptomonedas porque se han adaptado a la modernización del flujo de dinero. Una sola pista bastó para que agentes federales destaparan un imperio criminal tan complejo que asombró a veteranos por cómo evadió la ley por años. 6 meses antes, sistemas federales detectaron alertas inusuales. Todo inició con transacciones. Un analista del Department of Homeland Security descubrió que varias logísticas ligadas a Chen Global Holdings hacían pagos supuestamente legítimos. $8 millones aquí, $12 millones allá, por consultorías, envíos y mantenimiento de almacenes. Pero al cruzar datos, el flujo de dinero en cuentas estratificadas superó los $3, 7 billones en menos de 30 meses. Luego surgió otra anomalía. La DEA reportó que las incautaciones de opioides sintéticos en rutas del sur de Texas subieron un 340%. Muchos cargamentos se declaraban como equipo médico o electrónico. Sin embargo, su peso real era miles de libras mayor de lo esperado, levantando sospechas de contrabando masivo. Pero el evento que cambió el caso fue una cadena de mensajes encriptados que surgió semanas después. Hasta ahí, los agentes creían lidiar con lavado, evasión fiscal y cuentas offshore. Delitos graves, pero financieros. Sin embargo, al rastrear el flujo de dinero desde la finca de Texas,
La operación se tornó mucho más turbia. El dinero no desaparecía. Se movía en patrones organizados ligados a rutas navieras sospechosas de contrabando. En 48 horas, una fuerza conjunta del FBI, DEA, y el Department of Homeland Security comenzó a mapear en silencio la red financiera de Chain Global Holdings. No hallaron una sola empresa, sino un laberinto de firmas fantasma en Texas, Florida, Nevada y Delaware, creadas para ocultar fondos, cambiar dueños y borrar rastros en minutos. En papel, no tenían relación. Un distribuidor médico en Houston, renta de autos de lujo en Dallas, 2 almacenes en San Antonio y una oficina tecnológica en un edificio de Nevada. Nombres, gerentes e impuestos distintos, pero el dinero se movía en ciclos sincronizados. Cada 14 días, depósitos masivos entraban a la red. En horas, se dividían en cientos de giros de $4 millones, $11 millones y hasta $23 millones, antes de esfumarse en cuentas offshore de Hong Kong, Macao, Singapur y las Islas Vírgenes Británicas. Un analista lo describió como ver latir un imperio multimillonario. Luego, descubrieron algo peor. Al revisar los manifiestos, agentes aduaneros de ICE hallaron que al menos 63 contenedores logísticos controlados por Chin obtuvieron despacho express en los últimos 2 años. Las etiquetas decían llevar generadores médicos, sistemas de frío o ayuda de emergencia, pero los manifiestos tenían fallos de peso inaceptables. Un contenedor de equipo quirúrgico pesaba casi 18,000 libras más del límite de fábrica. Otro envío de refrigeración comercial no tenía los certificados de número de serie obligatorios. Aún así, ambos pasaron la inspección de inmediato. No fue negligencia. Alguien del interior los protegía. Mientras tanto, la vigilancia notó que la finca operaba más como un centro de mando que como hogar. Guardias armados rotaban cada 6 horas. Se instaló fibra óptica bajo el terreno sin permisos. Camiones de reparto llegaban casi todas las noches tras la medianoche. Pero los drones infrarrojos detectaban muy poca actividad en la superficie. La verdadera operación ocurría bajo tierra. Luego, apareció un testigo. Un excontratista de seguridad, ahora bajo protección federal, admitió haber trabajado allí hace casi 3 años. Según él, varias zonas subterráneas estaban selladas con puertas de acero biométricas, prohibidas hasta para el personal superior. También vio a técnicos llevar equipos satelitales blindados y sistemas de comunicación encriptada de grado militar al subsuelo. Pero un dato dejó atónita a la sala de investigación. La finca consumía cada mes la energía de casi 220 hogares promedio. Eso era imposible para una casa privada, a menos que ocultara algo. Ya veo. La factura eléctrica fue la primera señal de que escondían más que dinero. 3 días tras proteger al contratista, técnicos del Department of Homeland Security tomaron datos térmicos de la finca en un vuelo de control antes del amanecer. Lo que hallaron bajo tierra elevó el caso de inmediato. La estructura subterránea superaba con creces los planos oficiales en el estado de Texas. Los registros la describían como una bodega de lujo y búnker privado, pero los escáneres revelaron una estructura casi 4 veces más grande bajo concreto reforzado. Ahí la investigación pasó a la infraestructura digital. Una unidad cibernética del FBI rastreó flujos de datos de Chain Global Holdings. Al principio, parecían pequeños paquetes al azar desviados por Islandia, Panamá y Singapur. Pero al analizar los tiempos, vieron un horario estricto. Cada noche, entre la 1:40 a. y las 3:15 am, había enormes flujos de capital. Ni miles ni millones, cientos de millones de dólares. En solo 7 días, se documentó el movimiento de más de $1 billones a través de criptointercambios y bancos offshore. El dinero fluía tan rápido que algunos giros existían menos de 90 segundos antes de ocultarse. Un analista federal lo describió como ver a un fantasma cruzar el sistema bancario, pero el mayor avance vino del interior. Un ex ingeniero de sistemas financieros, el testigo 47, aceptó cooperar en secreto al saber que los federales cercaban la red. Según él, la propiedad tenía un centro de comunicaciones aislado de la Internet normal, y en el centro había 3 máquinas blindadas en una bóveda subterránea climatizada. No eran servidores comunes. Tenían cerrojos biométricos, energía de respaldo y encriptación militar para procesar transacciones sin bancos comerciales. El testigo 47 dijo que operaban libros contables secretos de pagos por drogas, cuentas offshore y rutas logísticas en Texas, Arizona, California y Florida. También describió 11 teléfonos satelitales seguros en cajas de acero junto a la bóveda, usados para coordinar envíos globales y hablar con socios externos. Ninguno tenía un nombre real.
Algunos usaban relés satelitales rotativos que cambiaban cada 72 horas. Luego llegó el detalle más impactante. Según el testigo 47, una máquina procesó más de $480 millones durante un apagón por tormenta el verano pasado, cuando los bancos de Texas cayeron. Esto indicaba que la red no dependía de infraestructura pública. Podía operar en emergencias. Y de pronto, todo quedó aterradoramente claro. La mansión no solo ocultaba dinero sucio, era el centro de mando de una red transnacional capaz de mover drogas, miles de millones y comunicaciones encriptadas a través de varios países sin ser detectada. A las 8:12 p.m. de la noche siguiente, el Department of Justice aprobó una redada federal a gran escala. Por primera vez en casi 10 años, los ocupantes de la finca perderían el control. ¿Qué crees que sigue oculto bajo Chen Global Holdings? Comparte este video y sigue viendo, porque en la próxima parte, los federales bajarán al lugar que nadie debía ver. A las 4:18 a.m. del jueves, la operación se activó, no en un solo lugar, en todos a la vez. Por casi 7 meses, los investigadores mapearon en secreto cada propiedad, almacén y ruta logística ligada a Lewis Chen y Meng Xiao. Para cuando el Department of Justice firmó las órdenes, el caso ya superaba la finca de Texas. Era una redada federal coordinada. Más de 640 agentes del FBI, ICE, DEA, el Department of Homeland Security y la IRS Criminal Investigation Division se desplegaron en 4 estados de forma simultánea. Los blancos eran la finca de Houston, 3 almacenes comerciales, 2 centros logísticos cerca de Dallas, 6 propiedades fantasma de Chen Global Holdings y otros sitios. Por el norte, helicópteros tácticos del FBI sobrevolaron bajo la finca, siluetas oscuras cortando la noche sin luces. Por el acceso oeste, blindados de ICE cerraron el perímetro. La DEA avanzó hacia el garaje subterráneo, mientras drones federales bloqueaban las comunicaciones en casi 2 millas cuadradas. El Federal Command temía algo sobre todo. Si la red notaba el operativo, miles de millones en evidencia desaparecerían en minutos. A las 4:36 a.m., los equipos tácticos irrumpieron en la mansión. Al mismo tiempo, blindados federales rodearon un almacén de 94,000 pies cuadrados de una supuesta empresa de equipos médicos cerca de Dallas. Oficialmente, importaban generadores y refrigeradores para desastres. Adentro, no hallaron nada de eso. Vieron filas de contenedores industriales apilados hasta el techo. Muchos tenían etiquetas federales de equipo humanitario prioritario. Pero cuando las unidades CNUE detectaron riesgo químico atrás, abrieron el primer contenedor. Adentro había bloques comprimidos de narcóticos sintéticos bajo capas de espuma aislante. Al amanecer, se estimó que solo ese almacén tenía más de 1.2 toneladas de drogas, incluyendo análogos de fentanilo, metanfetamina y pastillas falsas listas para distribuir. Pero la droga era solo una parte. En una oficina financiera en Austin, expertos cibernéticos entraron a un cuarto de archivos tras un muro falso. Hallaron discos encriptados, libros offshore y registros ligados a más de 480 cuentas fantasma en 11 pascalices. Luego llegó el hallazgo que cambió la magnitud del caso. En la bóveda bajo la finca de Houston, hallaron las 3 máquinas transaccionales blindadas del testigo 47. Los sistemas seguían operando. Los ventiladores rugían bajo el acero mientras procesos financieros encriptados transmitían datos en tiempo real. Según la forense, las máquinas tenían historiales transaccionales de casi $3.7 billones en finanzas estratificadas durante 8 años. Cerca, en compartimentos de acero, recuperaron los 11 teléfonos satelitales. Uno mostraba registros recientes con corredores marítimos cerca de los puertos de Los Ángeles, Miami y Puerto Rico. Otro tenía itinerarios encriptados de envíos ya bajo investigación. Afuera, la escena ya era incontenible. Helicópteros sobrevolaban. La prensa se agrupó tras las barricadas. Convoyes de evidencia federal entraron y salieron por horas. A las 9:40 a.m., Lewis Chen fue escoltado fuera de la finca esposado, junto a su esposa. Ninguno resistió, pero al ser metido al blindado, Chen miró la mansión e hizo solo una pregunta. ¿Cuánto del sistema encontraron en realidad? Para los agentes, esa sola frase confirmó su peor temor. La red era mucho mayor que lo incautado. Al terminar el primer fin de semana, la magnitud era inabarcable. Los agentes federales no solo registraron la mansión de Texas, tomaron y revisaron cada propiedad conocida de Chen Global Holdings en 4 estados. Almacenes, centros logísticos, oficinas financieras,
bodegas privadas y hasta propiedades de parientes y empresas offshore quedaron bajo control federal de emergencia. Lo que hallaron pintó un cuadro mucho más oscuro de lo esperado. En los servidores, la forense descubrió casi 8 años de registros encriptados ligados a la distribución de narcóticos desde Texas hasta Arizona, California, Florida y Nueva York. Más de 27,000 transferencias codificadas pasaron por el sistema, muchas ligadas a empresas fantasma disfrazadas de proveedores médicos e importadoras, pero el daño real se midió en vidas. Analistas de la DEA conectaron picos de sobredosis con zonas abastecidas por la red. Solo en Houston, las muertes por opioides sintéticos subieron más de 240% en menos de 3 años. Varias pastillas falsas incautadas coincidían con sustancias halladas cerca de escuelas, paradas de camiones y zonas de bajos recursos del sur. Luego llegó la conmoción política. El Department of Justice confirmó que al menos 14 personas vinculadas a aduanas, inspección de carga y aprobación de contratos estaban bajo escrutinio federal. Se cree que ciertos envíos evadieron inspecciones por años usando clasificaciones falsas de ayuda de emergencia. El sistema no solo falló, partes de él protegieron a la red. Para el lunes por la mañana, más de 63 personas estaban bajo custodia federal. Más de $7 billones en activos fueron congelados. Aviones, propiedades, cuentas offshore, autos de lujo y centros comerciales se incautaron por vía de emergencia. Aún así, en el centro de mando del FBI, una conclusión inquietó a los investigadores más que nada. La organización operó a plena vista casi una década, no por ser invisible, sino por lucir tan legítima que nadie quiso cuestionarla. Y mientras los camiones de evidencia seguían saliendo pasada la medianoche, los agentes federales se confesaban un mismo temor. Si un sistema tan inmenso pudo esconderse tras la riqueza, la caridad y el éxito empresarial por tantos años, ¿cuántos más siguen operando sin que nadie lo note?